Mientras los niños están saliendo y mientras usted se acomoda, no pierda este sentir y no pierda este momento de poner sus ojos en Dios, poner su corazón, poner su atención en lo que hemos estado hablando y en lo que el pastor nos explicaba el domingo pasado. ¿Usted recuerda lo que el pastor predicaba el domingo pasado? Predicaba de 3 cosas. La primera, ¿cuál era? Una vez más, ¿cuál era? Una vez más, ¿cuál? La segunda, una vez más, manifestación. Y la tercera, es extraordinario saber que tenemos un Dios que anhela hacerse presente en medio de su iglesia. Como que no le da gusto eso, ¿verdad? ¿No le da gusto saber que Dios se puede presentar a usted y cambiarlo todo? Cuando anhelamos mucho más la presencia de Dios, cuando anhelamos mucho más su manifestación, cuando anhelamos mucho más su llenura, hay cosas extraordinarias, mucho más cosas extraordinarias que somos capaces de vivir que si viviéramos alejado de ello. Yo no sé tú, pero yo anhelo vivir siempre y cada día algo nuevo, algo diferente y algo que me haga salir de mi comodidad. Es algo que hemos aprendido en esta casa. Y si bien no miento, no me dejarán mentir, siempre hay algo que nos empuja a ser mucho más grandes. Siempre hay algo que nos empuja a tener el corazón correcto, a poner nuestros ojos en la dirección correcta. Siempre hay algo que nos empuja a determinar o a establecer estándares. No hay nada que nos limita y no hay nada que nos haga estar en el mismo lugar del cómo llegamos. Siempre hay algo que necesita cambiar y siempre hay algo que necesita ser transformado. Sé que usted esto ya lo sabe, pero muchas veces perdemos de vista que la intención de Dios cuando se manifiesta tiene propósito, es intencional. No solamente se queda en lo que sentimos, no solamente se queda en una expresión, sino termina teniendo la intención de tocar mucho más profundo y poder alterar completamente todos tus pensamientos, todos tus principios. Todo aquello que tú vives tiene la intención de poder ser afectado cuando la manifestación de Dios actúa, como lo decía el pastor, afecta nuestra realidad. Así que vaya a Números 13, por favor. Y no quiero hacerlo muy largo porque me gustaría que pudiéramos adorar un poquito más y pudiéramos entender esta parte de poder invocar presencia de Dios. Números 13. 13:3. Dice así: y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de ¿quién? Ahora, yo supongo que usted ya conoce esta historia, ¿verdad? ¿Ya conoce esta historia? Bien. Esta historia es cuando Moisés manda a 12 a espiar la tierra que Dios les había prometido, ¿cierto? Así que, ¿a quiénes fueron los que envió Moisés? A 12 príncipes. Fueron 12 jefes. Yo pensaría que por ellos tener esta posición, y usted dígame, yo pensaría que ellos alcanzaban a mirar las cosas de una forma diferente que todo el resto del pueblo, ¿cierto? Por algo eran jefes, por algo eran príncipes, por algo estaban a cargo y por algo estaban delante de su tribu, representando su tribu, ¿cierto? Así que si yo entro en este contexto, había un pensamiento, tendría que haber tenido un pensamiento mucho más grande, una visión mucho más amplia, una perspectiva mucho más
fuerte o mucho más clara de lo que tenían que hacer y de aquel lugar al que iban a ir a inspeccionar. Pero la realidad, y usted ya conoce la historia, que fueron 12, pero de los 12, solamente 2 fueron los que tuvieron un pensamiento distinto o un pensamiento positivo, si me deja expresarlo de esta manera. Y los otros 10, todo el pensamiento que tenían, el pensamiento era contrario a lo que Dios les había mostrado. Ahora, voy bien hasta aquí y mire, sígame muy de cerca. Voy a seguir leyendo. Dice el 4. Bueno, menciona sus nombres. Dice el 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí a Negev y subid al monte y observar la tierra como es y el pueblo que la habita. Y mire y observe con atención esta parte. Si es fuerte o es débil, si poco o numeroso, ¿cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Empezando con esta parte, y a veces lo podemos pasar desapercibido, pero mire el detalle. Moisés comienza a expresar lo que tenía que hacer los 12. Comienza a dar instrucción. Moisés era el que estaba a cargo, el que había sido escogido por Dios, el que había obtenido un llamado y el que los había liberado de Egipto, ¿cierto? Estaban pasando el desierto. Era Moisés quien los estaba dirigiendo. Ahora miren, yo puedo mirar solamente con esta parte, yo puedo mirar el tipo de liderazgo o la calidad de liderazgo que tenía Moisés. Porque Moisés no solamente los mandó a que ellos decidieran hacer las cosas como ellos querían. Dio una instrucción y comenzó a decirles, hasta parece que escucho a Pastor Rubén, no sé quiénes, los que han estado más cerca de Pastor Rubén en cuestión de liderazgo, nos pone a ver 1001 cosas de una sola cosa que tenemos que planear. Nos dice, y ya viste esto, y ya pudiste observar esto, y lo pudiste medir con esto, y ya pudiste hacer esto y esto. Y yo digo, ¿por qué tantas cosas? Pero Moisés es lo que estaba haciendo. Moisés estaba estableciendo un pensamiento y una percepción de lo que ellos iban a alcanzar a mirar. Él estaba empezando a establecer lo que ellos tenían que observar. Que no observaran solamente por las emociones, que no observaran solamente por lo que sus ojos veían. Todo tenía una intencionalidad, pero se fue desde lo natural, lo podría decir así, desde lo natural hasta algo mucho más profundo que tiene que ver con lo espiritual. Porque habla de una tierra, si la tierra es fértil o la tierra es estéril. Eso habla de algo espiritual, de si los habitantes son buenos o son malos, de cómo es el corazón de esa ciudad, qué es a lo que nos vamos a enfrentar, qué es aquello en donde nos vamos a parar, cuáles son las condiciones de a dónde vamos a llegar. No solamente es el saber la promesa, porque tenían una promesa, ¿cierto? Todos sabían que iban a ir a la tierra prometida, pero no sabían a qué se iban a enfrentar. Y cuando fueron enviados para observar, entonces comienzan un par de instrucciones. Y la primera cosa que yo veo es que en esta parte Moisés comienza a poner el estándar de un liderazgo o de un llamado. Porque no solamente es lo que tienes en tus manos, sino es alcanzar a percibir para qué lo tienes y cómo lo vas a usar y para qué lo vas a usar y cuánto te va a costar, cuánto te va a requerir. ¿Qué tienes que limpiar? ¿Qué tienes que sacar? ¿Qué tienes que terminar de establecerse? ¿Qué tiene que terminar de quitarse? ¿Qué tiene que terminar de construirse? Son etapas que empiezan a suceder. Seguramente en
en lo empresarial. Sucede en estas etapas. Tienes que alcanzar todo el riesgo para saber implementar los pasos correctos y que entonces no haya un fracaso. O si hubiera algo que pudiera tentar con lo que estás invirtiendo, entonces tú sabes el riesgo que vas a correr, pero lo conoces mucho antes de poder pasar o poder caminar. ¿Voy bien hasta aquí? Así que una de las cosas que Moisés estaba haciendo era poniendo una perspectiva correcta hacia los que iban a ir a inspeccionar la tierra. Porque no solamente era de ir a inspeccionarla y ya, sino tenían que realmente alcanzar a percibir y tener visión de todo lo que se iban a encontrar. Ahora, cuando comienzo a leer esta parte, entonces comienzo a observar que hay algo que Dios puso en tus manos y hay algo que Dios derramó dentro de ti. Hay algo que Dios puso en medio de tus hijos, en tu familia, en tu negocio. Hay algo que Dios derramó en tu vida para que puedas construir la promesa. El pastor lo predicaba el miércoles. Todo lo que tienes te fue dado para que seas probado. ¿Es cierto? Así que eso significa que entonces el conocimiento que tengas de lo que Dios puso dentro de ti es aquello que va a determinar el paso que vas a dar o la firmeza del paso que vas a obtener. ¿Me explico? Así que cuando Moisés se encuentra frente al mar, él comienza a decirle a Dios: ¿y ahora qué hago? Ya estoy aquí, ya no hay camino para dónde ir. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y Dios le dice: ¿por qué me oras a mí? Mira lo que tienes en tu mano. Era una vara, ¿cierto? Y le dijo: solamente ponla en el mar y el mar se va a abrir. Así que entonces encuentro, esto usted ya lo sabe, no le estoy predicando algo nuevo, pero quiero ir construyendo algo. Y en esta parte, entonces hay dos cosas en las que me encuentro. Hay un detalle en el saber lo que tú tienes en tu mano, saber lo que te va a costar para poder pasar a la promesa que Dios te dio. Y la otra es saber que con eso que tú tienes y con eso que está en tu mano, entonces va a haber un toque de Dios o va a haber una manifestación de Dios para que entonces puedas llegar a tu promesa. Porque lo que Moisés estaba haciendo en ese momento y lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es: ya lo tienes en tu mano, lo que requieres para cruzar ya está en tu mano. Solamente es cuestión de que lo actives y entonces mi poder se va a manifestar. Entonces hay una parte que tienes que hacer tú y hay una parte que le corresponde a Dios hacer, ¿cierto? Y eso se llama manifestación. Repítalo conmigo. Así que hay algo que tenemos que hacer, como cuando venimos a la iglesia. Tú y yo nos disponemos a adorar. Es la primera entrada al tabernáculo o es la primera entrada al templo. Venid con acción de gracias. Eso significa que entonces lo que yo tengo que hacer, independientemente de la circunstancia en la que me encuentre, independientemente de donde yo esté parado, independientemente de lo que yo esté sintiendo, de lo que yo esté viviendo, lo primero que yo tengo que hacer es entonces ser un hombre agradecido. Eso significa dar alabanza, dar adoración, ¿cierto? Y en el momento en el que tú y yo damos adoración, entonces hay algo que Dios comienza a manifestar. Es su poder. Y es entonces cuando lo sobrenatural comienza a tocarte. Algo sobrenatural comienza a suceder. Pero ¿qué pasa cuando nuestro pensamiento y qué pasa cuando no entendemos lo que está puesto delante de nosotros? O lo que fue puesto más bien dentro de nosotros. ¿Qué pasa cuando no entendemos y no reconocemos lo que ha sido depositado en nosotros? Entonces no podemos ser capaces de dar algo que no entendemos que hay dentro de nosotros. ¿Me explico? Así que en esta parte es importante saber que hay una parte que te toca a ti y hay una parte que le corresponde a Dios. Pero Dios no va a poder hacer tu parte
para después hacer su parte. Él tiene que esperar a que tú hagas tu parte para que entonces Él pueda manifestarse en medio de tu vida. ¿Cierto? ¿Voy bien hasta aquí? Ahora mire, siga leyendo conmigo. 13:21. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob o Rehob, no sé, entrando a Hamat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Ahimán, Sesaí y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoar en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Voy a seguir leyendo. 13:25. Y volvieron a reconocer la tierra, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos, y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amelec habita en el Geb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos, nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. Perdón. Mire el detalle tan hermoso de esta parte. Y bueno, voy a avanzar muy rápido. Un mal concepto de ti mismo, un mal concepto de lo que está en ti, de lo que crees poder, de lo que crees tener, de lo que crees poder hacer. Un mal concepto termina haciendo que la promesa que fue destinada para ti se vuelva distorsión, o se vuelva una tierra mala, o se vuelva algo infértil, o algo estéril. Bueno, se vuelva algo confuso, se vuelva algo en donde tú no deberías de estar. Y entonces lo único que tú alcanzas a mirar, lo comienzas a murmurar. Y entonces la murmuración, lo único que termina haciendo es afectando el lugar de tu promesa. Pero cuando hay una mentalidad correcta, como lo hizo Josué y Caleb, ¿cierto? Y Caleb se levantó y dijo: hey, ¿por qué tanto alboroto? Miren, nosotros podemos. Hagámoslo de una vez, de una, ¿no? Hagamos que esto suceda. Vayamos, subamos, los destruimos y tomamos la tierra que Dios nos dio. Ahora mire el detalle de esta parte, y eso es algo que me encanta mucho. Fueron expuestos a algo mucho más grande. Recuerda que el pastor nos predicaba el domingo pasado que una vez que la presencia de Dios está, entonces
comienzas a ver la manifestación. Y cuando comienza la manifestación, entonces somos expuestos a algo que no conocíamos. Somos expuestos a un concepto diferente. Somos expuestos a algo que ni siquiera nosotros pensábamos. Somos expuestos a una solución, a una respuesta de aquello a lo que vamos a atravesar o de aquello en lo que tenemos que ganar, ¿cierto? Y el pastor decía, sería tonto, perdón por la expresión, pero sería tonto que cuando recibes algo que es mucho más grande, cuando recibes un concepto que es diferente, cuando recibes un concepto que es mucho más alto, que viene de algo sobrenatural para afectar una realidad, tú regreses al mismo pensamiento que tenías, o a la misma actitud, o a la misma vida que tú llevabas, ¿cierto? Así que una de las cosas, gracias, una de las cosas es que el pueblo fue expuesto, en esta parte, el pueblo fue expuesto a algo mucho más grande de lo que ellos no sabían que podían obtener o que habían visto. Porque la tierra dice, ellos comienzan a expresar y dicen, esto es mucho más grande que lo que nosotros habíamos conocido. Este fruto sobrepasa el tamaño de las uvas que yo comía, o sobrepasa el tamaño de lo que yo había observado en Egipto, o de lo que había podido tener en medio del caminar en el desierto. Esto es mucho más grande. Esta tierra es buena. Esta tierra es de gigantes. O sea, ¿cómo nosotros podemos ser capaces de obtener algo así? Hey Moisés, ¿qué no ves nuestra condición? Hey Moisés, ¿qué no estás viendo en dónde estamos? Hey Moisés, ¿qué no estás viendo todo lo que hemos recorrido? Y ahí es donde comienza el pueblo, ¿no? Dice al final que el pueblo se empieza a rebelar. El pueblo se empieza a rebelar y comienza a hacer estas expresiones. ¿Para qué nos trajiste aquí? Nos van a matar. Y yo digo, todo aquello que Dios te da no es para matarte. Todo aquello que Dios te da es para engrandecerte. Es para hacerte una nación grande, una nación santa, una nación escogida, una nación que puede cambiar las cosas en cualquier lugar en el que se para. ¿Qué no pasaba eso con el ¿Qué no pasaba eso con el pueblo de Israel cuando estaban cautivos en Egipto? La palabra de Dios dice que entre más eran oprimidos, entre más la opresión venía, ellos más se multiplicaban, ¿cierto? Pero no lo alcanzaban a ver. No alcanzaban a ver la bendición que tenían y no alcanzaban a ver a quién tenían de su lado, por cuanto ellos eran capaces de multiplicarse aún a pesar de la aflicción, aún a pesar del dolor, aún a pesar de que el gobierno los oprimía. Mientras más opresión sentían, ellos más bendición tenían. Ellos más bendición tenían. Pero no eran capaces de darse cuenta de la bendición, porque en cualquier momento ellos podían pararse, ponerse de acuerdo, ir en armas contra los egipcios y vencerlos. Eso fue lo que dijo el faraón: capturémoslos y hagamos que ellos no reconozcan, no se sigan creciendo, no sigan aumentándose. Y entonces veo la palabra de Dios decir que cuando el enemigo viene, solamente viene para hurtar, para matar y para destruir. Eso significa que el enemigo lo único que quiere hacer es distorsionar el concepto que tienes de ti mismo para que no puedas obtener la promesa que Dios te ha dado. Eso quiere decir que el enemigo lo único que quiere venir a hacer es robarte todo aquello que te fue dado para que no puedas reconocerlo y entonces tengas una mentalidad equivocada y no puedas obtener la promesa que Dios te dio. Entro al siguiente punto y dice, y en el 14:24, no lo busqué, pero Dios testifica de Caleb. Dios es quien se levanta y Dios es que después de que todo el pueblo se revela y después de que todo el pueblo dice y Moisés intercede por él, por el pueblo, y le dice: Dios, no los mates, no les quites la vida. ¿Qué van a decir los demás? Que tú les diste una tierra, pero porque por causa de su conducta ellos no fueron capaces de obtenerla. ¿Qué van a decir tus enemigos? Pero ante todo, Dios dice:
los únicos que van a entrar es Caleb y Josué, por cuanto han tenido un espíritu diferente. Eso es lo que dice, usted lo puede leer, pero dice que ellos tuvieron un espíritu diferente. No se trata de lo que tienes, no se trata de lo que haces, no se trata de cuánto sabes, no se trata de los talentos que tienes, sino se trata de cuánto dejas que el Espíritu gobierne tu vida para que entonces seas transformado y puedas cambiar tu mentalidad para poder obtener la promesa que Dios te dio. La promesa de Dios antecede a un espíritu correcto. Y la adoración, dice la palabra de Dios que adoramos ¿qué? En espíritu y en verdad. Pero también Jesús le dijo a la mujer samaritana: todos los fariseos pareciera que adoran, pero adoran lo que no saben, mas nosotros adoramos lo que sabemos. Eso significa que tú no puedes adorar algo que no conoces. Tú no puedes adorar algo que no entiendes. Tú no puedes adorar algo a lo que no te acercas. Tú no puedes adorar y no puedes tener el concepto correcto de alguien en el cual no estás pegado. Necesitas acercarte, necesitas tener esta intimidad estrecha para que entonces el conocimiento de lo que adoras pueda entonces comenzar a darte el conocimiento correcto de quién eres, para que entonces lo que tú eres termine de expresar una manifestación correcta de quién es Él. Así que mire lo interesante de esto. Solamente fueron 2 hombres. El primero es Caleb. Y es interesante ver que Caleb significa, solamente voy a decir una de las palabras porque la otra se escucha como medio feo. Pero Caleb significa fiel, ser fiel. Pero lo interesante de esto es que Caleb viene de la tribu de Judá, que Judá significa alabanza. Y ahora, si usted me permite ligarlo o unirlo, alabanza se complementa con la adoración. Eso significa que una raíz de tu fidelidad es la adoración. Todo lo que tú adoras, en eso te conviertes. Cuando tú adoras a Dios con un corazón genuino, y cuando tú derramas tu corazón delante de Dios y comienzas a adorar a Dios, te conviertes en aquel al que estás adorando. Y aquel al que estás adorando, entonces sus atributos comienzan a estar en ti. Su santidad comienza a cubrirte. Su paz comienza a cubrirte. Su bondad comienza a cubrirte. Su poder comienza a cubrirte. Hay algo que tienes que comenzar a entender en esta parte. Y es que no puedes hacer nada y no puedes cruzar a un lugar de promesa si no tienes una vida de adoración. La adoración termina por ser el reconocer a alguien mucho más grande de lo que está delante de ti o de lo que tú eres. Eso es adoración. Y si la adoración que está en ti no termina por cambiarte, entonces no es una adoración. Es religión. Y aquí es donde comienzo a entrar un poquito fuerte, porque al final yo les decía a los chicos de la alabanza, a veces siento que no sé si sabemos adorar o no. No sé si hemos entendido lo que significa la adoración. No sé si hemos entendido lo profundo que tenemos que llegar para que algo sea manifestado. Porque no, la presencia de Dios no solamente es para sentir bonito, como lo hemos expresado, sino la adoración tiene la intención de manifestar gloria de Dios, de llenar algo que no lo podías llenar con tu esfuerzo, con tu trabajo. Es algo que manifiesta un poder, algo sobrenatural. Así que tú traes a tu vida aquello donde está tu adoración, aquello donde adoras y aquello que pones y levantas. Eso es lo que traes a tu vida. Yo te diría, adora a Dios
comienza a hacer un altar en tu casa, comienza a adorar en tu familia, comienza a hacer que la adoración sea mucho más fuerte, que establezca presencia para que algo sea manifestado y cambie la realidad en el lugar en el que estás. Un hombre con grandeza se define por ser fiel y por ser fiel a lo que adora. Ahora mira, Josué significa Dios es salvación. Y Josué, esto es interesante, esto es mucho más interesante porque Josué viene de la tribu de Efraín. Y Efraín significa fructífero, ¿cierto? Pero para que algo sea fructífero, tiene que haber bendición. Y para que algo sea bendecido, tiene que estar Dios. Así que la bendición y lo fructífero no era algo externo de Dios. Era bendecido porque Dios estaba con él. La bendición es porque Dios está contigo. Por eso es que eres bendecido. La bendición no es externa de Dios. Dios es la bendición que te hace que entonces lo que hagas, lo que tengas, fructifique. Así que Josué venía de este linaje, de una tribu que era bendecida, de un hombre que fue fructífero, de un hombre que fue derramada una bendición sobre de él. Eso significa que si Dios es salvación, es que Dios pelea por él. ¿Qué no fue eso lo que nosotros hicimos? Una vez que tú y yo venimos a recibir a Jesús en nuestro corazón, ahora Él es nuestro suficiente Salvador. Él nos salvó de la opresión, Él nos salvó de la maldición, Él nos salvó del dolor, Él nos salvó de todo aquello que podía haber marcado nuestra historia para volverla a cambiar y posicionarla en algo diferente, en algo nuevo. Eso es lo que hace la salvación. Eso es realmente tener salvación. La salvación no es algo que adquieres, es una persona que está dentro de ti, que está dispuesta a bendecir todo tu camino para que fructifiques. No es lo que puedes obtener, no es lo que hasta dónde puedes llegar, es con quién llegas. Así que la bendición está determinada por quién está dentro de ti. Y así que si tu adoración es Dios, entonces Dios se va a hacer real a tu vida, Dios va a estar en ti y su espíritu se va a mover. Y todo lo que tú hagas será en espíritu y en verdad. Tu espíritu será diferente. Y entonces Dios, en el momento que le toque a Dios testificar de ti, Él se va a parar y decir: a Él no lo toquen, porque Él tiene un espíritu diferente. A Él no lo puedes tocar. Mira, este hombre, yo lo conozco. ¿Quieres tocarlo? Adelante. Y ve cómo va a responder. ¿No pasó eso con Job? Al final fue probado, pero porque Dios sabía el hombre, la grandeza o la talla del hombre que él era. ¿No es increíble saber que Dios puede testificar de ti y testificar de la grandeza que hay en ti por razón de que tu corazón está alineado a su corazón y entonces entiendes quién es Él para entender el concepto correcto de ti mismo y entonces poder manifestar su gloria? Wow. Somos expuestos a una promesa y somos expuestos a algo mucho más grande que nuestro pensamiento o que nuestro entendimiento no cabe. Cada vez que buscas genuinamente la presencia de Dios, eres expuesto a un concepto mucho mayor, eres expuesto a un concepto mucho más grande, eres expuesto a algo que sobrepasa los términos naturales para afectar tu realidad, para que entonces se manifieste la gloria de los hijos de Dios. Vaya conmigo a Josué 3. Y con esto voy a ir cerrando. Josué 3:7. Ahora, usted también ya conoce esta historia, ¿verdad? ¿Ya sabe qué historia es? Sí, bueno. Ok. Josué 3:7. Y mandaron al pueblo diciendo:
cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Josué 3:3. Josué 3:3, perdón, una disculpa. Josué 3:3. ¿Listo? ¿Está ahí? Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 1000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, ¿qué le dijo al pueblo? Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. 3 cosas, y lo vuelvo a reafirmar: presencia, manifestación y llenura. Dios le dijo a Josué: es tu tiempo. Este es el momento de tomar tu promesa. Este es el tiempo para el cual fuiste diseñado. Josué, pasaste 45 años desde que tú fuiste a inspeccionar la tierra. Fueron 45 años. Usted lo puede investigar después, no me va a dejar mentir, pero fueron 45 años los que pasaron después de que él inspeccionó la tierra, hasta que llegó el tiempo de Josué. Y llegó el tiempo de tomar el lugar que Dios le había dado para dirigir a todo un pueblo hacia la siguiente etapa. 45 años. Porque el pueblo, todo lo que hemos hablado anteriormente, no fue capaz de reconocer a Dios, no fue capaz de adorar a Dios. Es más, querían destituir a Moisés y querían apedrear a Moisés y Aarón, y querían apedrear a Caleb y a Josué. Pero lo interesante de esto es que cuando todo el pueblo está a punto de apedrear, bueno, eso se me olvidó decirlo, ahorita lo estoy diciendo, perdón, pero lo quiero decir. pero es que es interesante, porque dice la palabra de Dios que en el momento que estaba el pueblo a punto de apedrearlos, la nube de gloria descendió y los cubrió. Eso pasa con aquellos que son fieles a lo que adoran, y eso pasa con los que saben tener a Dios en su corazón para poder fructificar. Así que, bueno, regreso a esta historia. Ahora, es interesante saber que Dios le dijo a Josué: bueno, Josué, llegó el tiempo, papacito, levántate y anda. Este es el momento en el que vas a dirigir a todo un pueblo para que tomen posesión de lo que yo les prometí. Y les dice: lo primero entonces que va a suceder es que tienes que hacer que los sacerdotes lleven el arca y que pasen primero. Ahora, ¿el arca qué representa? ¿El arca qué representa? El arca representa presencia. La presencia va primero. Dijo Josué: ya estás. La presencia. Separó a todos de mañana y les dijo: vayan a decirle a todos los sacerdotes que se preparen y entonces que caminen primero. Fue la mañana ese día y se levantaron y comenzaron a caminar. Lo interesante de esto, miren lo interesante de esto. Lo interesante de esto es que Dios le dice: y en el momento que ellos comiencen a tocar las aguas, ahí los paras. Ahí los paras, porque entonces ahí yo me voy a manifestar. Ahora, ¿quién tuvo que llevar la presencia al lugar? Perdón, pero es que es emocionante, porque esta parte son jefes. Son los mismos jefes de las tribus, pero ahora es otra generación. Ahora son otros. Ya no son aquellos que eran incrédulos. Ya no son aquellos que no habían tenido el concepto correcto. Ahora son otros que dijeron: sí, Josué,
sabemos lo que significa la presencia y sabemos lo que significa cargarla en nuestros hombros. Nadie más la va a cargar, somos nosotros. Nosotros somos los que llevamos la presencia. Los jefes, sí, padres, sí, aquellos que tienen liderazgo, sí, aquellos que tienen llamado, sí, aquellos que fueron escogidos, sí, aquellos que son hijos, sí, aquellos que tienen grandeza. Ellos son los que llevan presencia. Ellos son los que decidieron cargar la presencia. No decidieron decirle a alguien más, tú llévala. Hijo, ven, a ver, llévate la presencia. No, es yo la llevo, yo soy el jefe. Yo soy el que carga la presencia. Yo soy el que avanza. Yo soy el que comienza a abrir el camino. Yo soy el que da el primer paso. Porque sé que hay presencia. Segunda cosa. Cuando llegan al mar, bueno, al Jordán, dice la palabra que en el momento que pisaran el agua, y era tiempo de primicias. O sea, esa es otra cosa que es impactante, pero eso no nos metemos ahorita, ¿va? Pero la intención de esto es que en el momento que comienzan a pisar el agua, ahí es cuando iba a comenzar una manifestación. Pero yo puedo representar el agua como adoración. Porque cuando tú y yo adoramos, hay un río que comienza a fluir y que desciende del trono de Dios y que comienza a inundarte, que comienza a inundarte. Y entonces el lugar comienza a llenarse de la presencia de Dios. Y cuando sabes que el río está, y cuando sabes que estás a punto, la presencia, estás construyendo presencia, y cuando sabes que el río está fluyendo, sabes que algo va a suceder. Sabes que no vas a salir igual. Sabes que no va a pasar lo mismo. Sabes que algo va a ser afectado. Así que la segunda cosa entonces, una vez que tocan el mar, dice la palabra de Dios que el mar se volvió a abrir. Por segunda vez el mar se abría. Lo mismo que había pasado con Moisés hace años atrás, fue uno de los milagros que volvieron a experimentar. Pero ahora mire la diferencia. Este mar los empezaba a direccionar hacia la promesa. Ahora, la palabra de Dios dice que ellos necesitaban que la presencia fuera primero y que el camino, y que el mar se abriera, porque el camino que iban a cruzar ellos no lo conocían, ¿cierto? Eso significa que una vez más estaban siendo expuestos a algo que no sabían cómo iba a ser, algo que no sabían cómo iba a funcionar, algo en donde no sabían en dónde tenían que pisar, en dónde tenían que caminar, pero la realidad era que había presencia y estaban a punto de ver la manifestación de Dios. Y cuando la manifestación de Dios llega a un lugar, seguro que te va a hacer conocer algo que no sabías y te va a llevar a pisar algo en donde nunca habías pisado. Son dos cosas que hace la manifestación de Dios. Uno, te hace cambiar tu concepto y alcanzar a ver lo que no veías y a dejar de murmurar de los que no tenías que murmurar y a dejar de pensar mal de los que no tenías que pensar mal, y más bien tener el concepto correcto y comenzar a construir. Y dos, comenzar a hacer algo nuevo que nunca habías hecho. Comenzar una etapa diferente en la cual nunca habías estado. Comenzar a obtener algo distinto de lo que nunca habías imaginado que podías tener en tus manos. Pero todo esto es a través de una vida fiel de adoración y de saber quién está dentro de ti. Y por último, y con esto quiero terminar. Jafet, ¿me puedes ayudar? Esto es lo más hermoso de todo, porque esto es lo que nos reta. Y aquí este es el lugar. Y todo lo demás sonó bonito y suena padre saber que
vamos a entrar a una temporada nueva y que vamos a recibir un concepto diferente. Pero la realidad está en lo último. Y dice, y Josué le dijo al pueblo, ¿qué le dijo al pueblo antes de cruzar? Le dijo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Ahora mire, es interesante ver algo que sucedió cuando todos los jefes de las tribus fueron a inspeccionar la tierra prometida. Dice que cuando ellos regresaron a Cades, a la ciudad de Cades, que es parte del desierto de Pana, donde ellos estaban. Pero miren lo interesante del nombre de Cades. Después de haber vivido esta parte, esta experiencia de haber inspeccionado y haber sido expuestos, ellos regresaron a Cades, y Cades significa lugar santo. Eso significa que ese lugar, ese momento que ellos estaban, en donde ellos estaban parados, era el momento crucial para que ellos decidieran o apartarse para Dios o seguir errando en el camino. Ahora, lo interesante de esto es que esa tierra no solamente se llamaba Cades, sino también se llamaba Barnea. Y Barnea significa desierto errante. Eso significa que en ese momento ellos tenían dos opciones. Y este es nuestro Dios. Porque en Dios no hay nada que te obligue a hacer. Y era el momento de santificarse y decir, quiero tener el concepto correcto, quiero tener la imagen correcta. Dios, ya no quiero volver a adorar algo que no seas tú. Ya no quiero volver a poner en primer lugar algo que no esté en ti. Ya no quiero volver a poner en primer lugar mis conceptos, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo tengo. O era el momento de decir, sí es grande, pero no tenemos lo suficiente. Sí es grande, pero preferimos estar errando en un lugar en donde no hay nada, y solamente vivir de nuestra fuerza, de nuestro entendimiento. Así que veo a Josué hacer lo mismo. Y estaban en el punto de que antes de cruzar le dijo al pueblo, estamos listos y es el tiempo, es la hora. Es la hora de ser los hijos con grandeza que Dios nos ha hecho ser. Es el momento de cruzar al otro lado. Es el momento en donde vamos a obtener todo aquello que nos había sido prometido. Es el momento en donde nuestra naturaleza va a cambiar, aquella naturaleza que Dios puso desde el principio, aquello que Dios habló desde el vientre, aquello que Dios testificó. Era el momento, era el tiempo, era la oportunidad. Pero Josué les dijo, pero antes de que suceda todo esto, necesitan ir a santificarse. Necesitan terminar de poner su corazón en Dios. Necesitan terminar de aclarar sus conceptos. Necesitan terminar de poder doblar su rodilla, de poder crear el altar. Hey, tribus, júntense con sus familias, júntense con los suyos y comiencen a santificarse. Santifiquen su casa, santifiquen su vida, santifiquen lo que tienen, apártenlo. Y eso es lo interesante, porque la llenura tiene que ver con la santidad. Dios no puede llenar algo que ya está lleno. Y Dios no puede llenar algo con gloria que no lo represente a Él. La llenura de Dios, la llenura es gloria, pero su gloria es santa, su gloria es pura, su gloria se manifiesta.
y comienza a transformar. Pero es a través de la santidad y es a través de terminar de decidir qué es lo que tengo que dejar, de qué me tengo que apartar. Y el concepto que más me gusta: ¿quién es quien gobierna tu vida? Porque santidad es eso. ¿Cuánto Dios gobierna tu vida? ¿Cuánto has dejado que Dios gobierne tus emociones? ¿Cuánto has dejado que Dios gobierne tus respuestas? ¿Cuánto has dejado que Dios gobierne tus acciones? ¿Cuánto has dejado que Dios gobierne tu empresa, tus negocios? ¿Cuánto has dejado que Dios gobierne lo que piensas? ¿Cuánto has dejado que Dios gobierne lo que ves? Sí, tal vez podrías creer que nadie te ve, pero Dios te ve. Dios mira. Y cuando hay algo que ocupa su lugar, entonces Él no puede llenarlo con gloria, porque hay algo que lo está ocupando. Yo sé que tú quieres ser lleno, y yo sé que cada domingo que venimos queremos ser llenos, pero no puede haber una llenura si primero no hay algo que se ha derramado. No puede haber gloria si primero no hay algo que pueda terminar de estar delante de sus pies. Para que algo suceda y que la manifestación de Dios se mueva en medio de un lugar, o en medio de tu vida, en medio de tu familia, necesitas terminar de soltar tu vida a los pies de Cristo y dejar que Él tome el gobierno completo de todo, de absolutamente todo. Y entonces verás gloria tras gloria tras gloria. Y me encanta porque el pastor nos hablaba de cuando la presión viene, pero esa presión simplemente es para que la gloria de Dios sea manifestada. Y me acuerdo mucho de una prédica que el pastor hacía, y él ponía el ejemplo del triple. Hay diferentes medidas de triple, y esos triples están comprimidos. Dependiendo la medida que tú busques, es la capa tras capa que tiene ese triple, ¿cierto? Pero esa capa tras capa es aquello que entonces tú decides dejar, y entonces Dios decide poner. Tú dejas y Dios decide poner. Tú dejas y Dios decide poner. ¿Cuánto estás dispuesto a dejar delante de Dios? ¿Cuánto estás dispuesto a terminar de poner delante del altar para que entonces la gloria sea manifestada? Así que si te puedes poner de pie. La adoración termina trayendo presencia. La presencia termina por hacer que el que gobierne sobre el lugar sea Dios. Y cuando el gobierno de Dios está, entonces comienza el momento de gloria y comienza el momento de llenura. Sí, no de aquello que necesitas, no de aquello que tú quieres, perdón, no de aquello que tú anhelas, como lo explicaba el pastor, sino de aquello que necesitas. Así que cierra tus ojos y me gustaría que en este momento adoráramos por unos minutos, pero que tu adoración sea genuina.
Nadie te tiene que decir, levanta las manos. Nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer. Eres tú quien está reconociendo al que adoras. Y esa adoración es la que representa quien gobierna tu vida.